Hola Fabio, Hola Fabio, somos el grupo 8. Mi nombre es Sharay Daza Victoria Romero. Hola Fabio, yo soy José Erazo. y este es nuestro último video de la síntesis del curso. Entonces vamos a usar las preguntas, puntos clave que nos enviaron por correo, empezando por cuál creemos que fue la línea argumental de lo que se entendió del curso. Adelante, Victoria. Oh my God. Bueno, pues básicamente el seminario giró como en torno a cómo habitamos y como los espacios, más que todo, espacios, experiencias y el sentir en el habitar, no tanto el habitar, sino como el sentir del habitar. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que entendí al final del curso es que, o sea, más allá de uno predisponer un espacio, el espacio responde a la persona que lo habita y cómo se siente esa persona en ese espacio. Y por eso lo saqué como de las películas que nos ponían. Y de sobre todo cómo empezó el curso, que era con lo de que nos gustaba, las memorias, y de cómo percibíamos la arquitectura cuando no sabíamos cómo funcionaba la arquitectura. Entonces, Sí, yo creo que es más que todo quitarnos ese punto de vista que ya tenemos nosotros como estudiantes de arquitectura, de una arquitectura muy funcional y proyectual, sí. O sea, como que nosotros siempre estamos pensando la arquitectura más allá del usuario, de la forma en como nosotros la vamos a planear y pensar la arquitectura también como un extraño. O sea, yo siento que el curso lo que hizo fue devolvernos a el pensar la arquitectura como si estuviésemos entrando a la carrera. Entonces, creo que así hace como un buen ciclo para que nosotros podamos graduarnos con un punto de vista diferente. Por ejemplo, con la película esta de Fanny Alexander, de cómo, pues ya hablamos un poco más de las sensaciones, como dijo Victoria, en donde la arquitectura no era simplemente pensar, no, pues, cómo están hechos estos espacios o qué ocurre en ellos por la forma en la que fueron pensados, sino más bien qué ocurre en ellos por la forma en la que los personajes se sienten en ese espacio, lo que el espacio evoca. Y también, pues claramente las primeras preguntas del curso que fueron eh, el recuerdo de la infancia, que era cómo pensábamos nosotros que era la arquitectura cuando éramos niños, que es algo que estuvimos trabajando durante todo el curso, básicamente, el cómo los niños perciben la arquitectura. Sí, siento que como la línea argumentativa que lleva el curso, siento que se relaciona, o sea, como que va muy direccionada a lo que todos hemos dicho, como a cómo nosotros comenzamos a percibir la arquitectura o el convivir con la arquitectura de una manera un poco más profunda y no tan literal. Porque claro, pues, o sea, como todos hemos estado como en espacios, todos hemos estado como rodeados de arquitectura, pero como siendo tan inconscientes como del cómo podemos habitar, del cómo nuestro comportamiento como afecta, digamos, en cierto caso, no sé, un ejemplo, cuando éramos pequeños, cómo afectaba, cómo nosotros habitábamos, por ejemplo, al colegio, cómo afectaba que nosotros habitáramos en nuestra casa, como nosotros habitábamos, no sé, el ir a hacer compras, todo ese tipo de cosas, como que van cambiando la manera de arquitectura. Entonces siento que sí, o sea, el comenzar desde nuestra infancia, como que fue un poco como ambiguo, porque pues claro, sí, o sea, creo que todo el mundo, si a todo el mundo lo ponen como a relacionarlo con X o Y carrera,
siento que de alguna manera uno lo puede relacionar, pero siento que la arquitectura siempre está presente. O sea, siempre está como el cómo nos comportábamos en la casa, el cómo nos comportábamos en X o Y lugar. Entonces siento que sí, como las sensaciones, los sentimientos, todas esas cosas, como es chévere comenzar a verlo desde la infancia y además de eso, cómo eso se puede transformar en algo mucho más profundo que algo que no es algo como tan literal de solo yo vivo o yo habito mi casa, sino como que va mucho más allá. Yo creo que el curso hace un muy buen trabajo al principio, como preparándonos para adentrarnos a ese mundo un poco más filosófico del que empieza a hablar, porque, pues, como yo lo veo, esos materiales del curso, y bueno, aquí ya entramos al siguiente punto también del correo, que es la de la evaluación de los materiales del curso, que es el tema de que estos materiales eran un poco más muy personales y no se centraban tanto en lo que terminamos hablando al final, que fue un poco más ya como en el tema arquitectónico. Obviamente sí, pero lo que trato de decir es que en un principio pues empezamos a hablar del tema este ahora que se me vino a la mente, esto del presente y el futuro, y decía, hay un presente, la discusión que se tuvo en clase de si había un presente, de cuánto duraba el presente, de si nosotros estamos conscientes de ese presente, con el material este que fue súper depresivo y todo el mundo estaba como súper triste y súper personal, que fue el de la sociedad del cansancio, en donde pues ya Fabio nos intentaba como despertar esa idea de que nosotros no estamos viviendo en el presente, o sea, no estamos pendientes de, por ejemplo, la rutina que hacemos, no somos conscientes de los gestos cotidianos que hacemos que marcan la arquitectura que construimos. Entonces, creo que hace un muy buen trabajo en esa parte con el material de trabajo. Yo creo que como algo que me gustaría mejorar del curso es que los materiales sean un poquito como más amplios en el tema de, ¿cómo se dice eso? O sea, que no sean todos audiovisuales, El porque formato. el formato, sí. Porque en los textos, por ejemplo, los textos que tuvimos, me parecieron muy interesantes. Y sinceramente, más interesantes que todos los audiovisuales que vimos. Sí. Yo creo que con los textos no es como que dejar de lado todos los audiovisuales, sino poder intercalarlo un poquito más con los textos. Además de que el curso tiene mucha bibliografía como detrás puesta y todos los libros que lleva Fabio y todo eso, yo creo que sería chévere también adentrarlo un poquito más al material de trabajo y que se discuta en los videos más que simplemente dejarlo como algo opcional. Entonces, sí me gustaría como que se implementaran un poquito más de textos y en la parte más intermedia del curso, no solo al final, porque la mayoría de textos estaban al final. Ah, y un claro ejemplo de esto es con la película esta del director chino, que una vez que tuvimos el texto, fue mucho más fácil entender el punto La del que, camino. sí, Mm. el punto que se quería llegar con la película. Yo, yo disagree con Shrek sobre los materiales del curso. No, mentira. O sea, sí, lo de la lectura, a mí también concuerdo en eso. Las lecturas me parecieron mil veces más interesantes que las audiovisuales porque, o sea, era una vaina concreta, concisa, mm, clara, La sociedad de los nietos. ay, clara, y era interesante porque las lecturas eran como polémicas, como que uno agarraba un bando y eso de la neutralidad, eso es aburrido. Y uno en una película, o sea, primero uno se tiene que sentar con la idea de voy a ver la película, pero no la voy a disfrutar como película, sino es un material. Entonces tengo que sacarle algo a ese material de arquitectura. Ajá. Entonces era como, y rebuscadísimo. Porque algunos de nosotros, Fabio, no somos tan simbólicos, tan,
Abstractos. apegados a esa parte como sentimental y voladita. Entonces, yo realmente en esas clases, en las películas estaba perdida, en la clase estaba perdida también. Entonces, y, pero las lecturas me encantaron. Y el documental también está muy chévere. ¿Y cuál otro me gustó? Mm, El texto de Fabio. el texto de Fabio me gustó porque era polémico. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con casi nada de lo que tú estabas diciendo, Fabio. Entonces, a mí me gusta la polémica. ¿Es por qué? Porque tiene de qué hablar. Una película es como, ay, sí, hicieron esto. Bueno, y también me gustó la de las alas del deseo. Esa fue película, pero estaba bastante interesante. O sea, tanto la historia de la película como el hecho de que se pudiera llegar a relacionar con algo de la arquitectura estaba bueno. Y para entender la película se tenía que entender el tema ese de la cotidianidad y la rutina y los gestos humanos. O sea, Películas que no, de Dresser. Sí, yo siento, o sea, yo siento que por el lado de las películas, no sé, como que hay una cosa de que, o sea, no es por la época, o sea, a ver, yo siento que la época influye un montón, o sea, siento que igual hay películas un poco más contemporáneas que nos pueden llegar como uno, como hacernos entender un poco más como hacia dónde queremos ir o como el significado de lo que, no sé, X o Y película que vimos quiere decir. O, y también como el hecho de hacernos interesar un poco más. Y, o sea, yo no tengo nada en contra del cine como antiguo o lo que sea, pero no sé, como que, digamos, yo me acuerdo que yo con Sharai, yo me acuerdo bien en un video, yo hablé como que yo puse el tema de conversación de esta película que es como de un señor que limpia los baños y como que esa es su rutina del día a día. Digamos, como que esa es una manera de habitar que de alguna u otra manera, como que en el principio uno dice como a uno le genera curiosidad, como porque el simple hecho de que uno le digan, o sea, la película se trata de alguien que limpia baños. Y uno dice como, uff, qué foco. Pero como que uno se va dando cuenta que sí se trata de que limpia baños, pero es como la manera en la que el man comienza a habitar cada espacio que él mantiene, de una manera muy cotidiana. Entonces como que hay películas que siento que nos pueden también ayudar, incluso pueden ser incluso más significativas, como al momento de entender eso. Entonces sí, no sé, como que siento que había en cortometraje, largometrajes o películas o que en serio pues no eran tan, sí, o sea, no, o sea, la película, por ejemplo, la que vimos con Fabio en la clase, como que pues ya al final como que uno dice, bueno, pues le voy a poner atención y pues si es interesante, uno no dice que no, como que tiene cosas que uno dice como que son chéveres, pero como que al final de cuentas uno dice, si yo tuviera el tiempo no es una película que yo me vería. La de los baños, por ejemplo, en serio fue una película que yo dije, pues vamos a verla. esa puede ser como una, pues, ya metiendo lo de los siguientes puntos, que también es dejar en claro lo que no entendieron. Yo creo que ella hizo eso bastante bien. Y la quinta es, ¿qué les hubiera gustado profundizar y tienen alguna recomendación para versiones futuras de seminario? Yo creo que esa película que dice José también puede ser un muy buen material pues para una posible futura versión del seminario porque pues se relaciona muy bien con ese tema de habitar, se relaciona muy bien con todo lo que hablamos del curso y aparte, cuando hablamos de esa película, Fabio, tú llevaste el CD, entonces es una película que ya tú conoces bastante bien y creo que es muy chévere. Aparte de que sí, creo que la mandan a ver en otro curso de la carrera. Entonces hay muchas personas, no muchas personas, pero sí hay una cantidad de estudiantes de arquitectura que la han visto desde ese punto de vista y que seguro al verla de nuevo ya tendrán como algo bastante que comentar acerca de eso en relación a lo que se habla del curso. A mí, Sí, algo que me hubiera bueno, gustado, a mí algo que me hubiera gustado profundizar en el curso es, o sea, yo entiendo el enfoque filosófico que tiene el curso, pero, o sea,
cómo se traduce como todo lo de las decisiones de diseño a partir de la filosofía a un diseño real. Y pues me hubiera gustado que pusieras como ejemplos de arquitectura donde eso se evidencia. Y recomendación, poner materiales que no tengan una visión tan eurocentrista, porque era como muy el habitar, pero medio romantizado, o así lo percibí yo. Entonces, como, o sea, entiendo que es como para hacer ver lo lindo de la arquitectura y no sé qué, pero también hay una parte que se apega más a la realidad que también es importante mostrar. Sí, yo justo, o sea, justo iba a decir algo como eso. Yo siento que igual es una recomendación que yo tengo para el curso, es que siento que igual el curso, a ver, o sea, no es un monólogo, pero siento que sería mucho más interesante, no sé, que de alguna manera como que la clase se volviera como un conversatorio. O sea, literal como todo lo que hacemos en los videos y todo, pero como literal ponernos a hablar de la película en medio de la clase como todos, como sería chévere, como esas cosas, como que se volviera más un conversatorio entre todos, donde siento que las opiniones, claro, o sea, teniendo dos opiniones más que la de uno, como que igual uno sí se da cuenta de cosas y es chévere, pero siento que las clases se vuelven un poco más didácticas y como más dinámicas y como con las ganas de decir como, ok, está chévere, no lo había pensado de esa manera y eso que dijo X o Y persona de que no está en mi grupo, también me contribuyó como a entender un montón de vainas y a entender más cosas y eso siento que le aporta mucho más a que, sí, hacer videos, todo bien, no pasa nada, pero siento que igual la clase se volvería mucho más interesante si en serio se volviera como un conversatorio de verdad, como sin presiones ni nada, o sea, pero siento que es mucho más chévere así, como porque uno, si uno se la goza más, hasta a uno le dan ganas de participar y todo, o sea, porque el material sí es interesante, siento que el tema sí es interesante, o sea, como el hecho de profundizar, o sea, el hecho, ahorita como decía Victoria, como el hecho de filosofar por ahí no significa como llegar y comenzar a decir ideas así súper voladas o algo así, ¿no? O sea, creo, yo no lo veo así, yo siento que ese tipo de, como comenzar a filosofar, sea también como una conversación así súper natural, como la que nosotros podemos llegar a tener como, pues en recomendación en un conversatorio. Y siento que se vuelve mucho más, o sea, como que uno lo vuelve más propio. Y eso de que yo creo que esa recomendación es muy chévere para futuras versiones del curso. Yo siento que Fabio lo que va a decir es que ya se trata de eso. O sea, como que él intenta hacerlo un poco conversatorio. Yo siento las clases como que hablaban los mismos dos, las mismas dos de en la clase. Pero entonces yo siento que hay algo que ayuda mucho a que también se sienta como conversatorio y es el tema de la distribución pues, del salón. Yo siento que el salón se siente mucho como una clase magistral normal. Y pues en ese hablar y hablar que tiene Fabi, en donde pues habla cosas interesantes y relaciona todo eso, también siento que se pierde mucho el tema o se meten muchas cosas que lo dejan uno como confundido y uno como que empieza a divagar también y Fabio también como que empieza a preguntarle a no sé quiéncito que si la casa del papá tiene rejas, o sea, y entonces como que eso también lo hace a uno perderse un poco, se pierde el tema y luego el siguiente material del siguiente video es como de algo que se dijo en una de las divagaciones, pero entonces como que uno también no lo capta tanto como durante la clase. Yo siento que cuando estábamos dando la clase, no es por comparar, obviamente, pero sino por mostrar cosas que se podrían implementar, que podrían mejorar.
Es el tema de que cuando estábamos en la clase de pensar con imágenes, en el tema de herramientas, era un círculo, la mesa era un círculo, y las cosas que se decían eran como bastante puntuales, o sea, tenían como una línea mucho más clara que la que yo sentí que se expresó durante todo el curso. Sí. Y también algo con eso que está diciendo Charay es hacer como la advertencia de un principio. Yo sé que se hace de forma implícita, pero dejarlo claro, como que uno no va a ver los materiales eh, como muy prácticamente, sino buscándole como una relación y un trasfondo y todo eso. Y también siento, yo llegué a sentir muchas de las clases como monótonas por vainas del espacio del salón. O sea, el hecho de que, pues, para entender como el libro tú tengas que hablar, pero que el salón sea una vaina así como de filita, 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 y luego que se pierda como el hilo entre la conversación, hace que uno se desconecte y más porque pues uno siempre siempre está estresado por lo de la tesis, la mayoría estamos en tesis, entonces como que a veces ese espacio que uno busca en tu clase de tal vez desconectarse un poquito de la tesis y buscar algo que a bien o a mal, como que no está totalmente relacionado con la tesis, pero que puede llegar a relacionarse, se pierde por uno estar ahí y el espacio se siente como si uno estuviera obligado a estar ahí. Sí. Y yo creo que de Dresser hay que cambiarlo. Sí, esa película nada que ver, nada que ver. Y yo creo que ya, ¿no? Sí, puras críticas constructivas. Aquí nada personal. Chao.